Jóvenes, continuando con la capacitación o con el aprendizaje de desarrollar algoritmos a través de pseudocódigo y diagrama de flujo, continuamos haciendo esos ejemplos. Hoy tenemos un desafío que es de elaborar un algoritmo que divida dos números enteros ingresados por teclado y que además debemos tomar en cuenta el cero. ¿Cuál es la razón de tomar en cuenta el cero? Es que la división por cero no existe, ¿no? O es infinita. Bueno, para ese caso nosotros continuamos haciendo, aplicando la estructura condicional. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es saber cuántas variables vamos a utilizar. Van a ingresar dos números y esos dos números deben de, vamos a utilizar la pantalla. Esos dos números tienen que mm, ser cargados en variables. Y además el resultado de ejecutar esa división debe ser cargada en una tercera variable. Por lo tanto, necesitamos dos variables definidas para que ingresemos los números y la tercera donde se van a cargar los resultados. Entonces tenemos el número uno, la variable número uno que va a recibir una inicialización de cero y tenemos la otra que también la vamos a inicializar en cero. Y la tercera, que va a ser el resultado, o podemos colocar, sí, el resultado, le vamos a asignar también la inicialización de cero. Ahí están las tres variables definidas. ¿Qué debemos hacer luego? Es que el usuario tiene que ingresar dos números. Para ingresar, ¿qué necesitamos? Primero mandarle un mensaje de escritura, en todo caso escribir, y pedirle que ingrese un número entero positivo. Ya está. Y ahora para que nosotros podamos leer, decimos leer. ¿Qué número? Pues el número uno. Y para continuar haciendo, para no escribir de nuevo, lo vamos a pegar acá. Decimos ingrese eh, otro número entero positivo. Y aquí vamos a leer el segundo número. Ya está. Listo. ¿Qué debemos de controlar? Debemos de controlar que si vamos a dividir el número uno entre el número 2, debemos de decir que si número 2 es igual a cero, entonces ¿qué debe de suceder? ¿Qué debe de suceder si es cero? Debemos mandar un mensaje que diga que la división no es posible. El segundo número debe, debe ser mayor a cero. Ahí está, y con eso nos salimos. Si no es igual a cero, es cero. Si no es, entonces, ¿qué debemos hacer? Si no es igual a cero, ¿qué debemos hacer? Hacer la ejecución de la división. ¿No es cierto? Si no, entonces lo que tenemos que hacer es, en resultado, hacer la ejecución de número uno dividido entre número 2. Ahí está. Y por último, debemos de mandar el mensaje, escribir el resultado de la división es, y colocamos resultado. Ya está. Ese sería el algoritmo.
¿Y cuál sería su diagrama de flujo? Pues el diagrama de flujo es el que viene enseguida a mostrarse. Este sería el diagrama de flujo. ¿Ya? Ingresamos el valor del número uno, perdón, inicializamos las variables y el resultado también. Pedimos que ingrese un número entero, que va a ser el número uno. Pedimos que ingrese el número 2, que va a cargarse en la variable nr2. Y preguntamos si número 2 es igual a cero. Si es verdad eso, la división no es posible y se sale. Si ese no es igual a cero, entonces ejecutamos el proceso de la división y cargamos ese resultado a esta variable que se llama resultado. Y por último, mostramos el resultado en esta parte. Ya haciéndolo correr el ejercicio, tenemos lo siguiente. Si nosotros ingresamos el primer número 2 y el segundo número 3, tenemos que la división es esta. Para que nos salga el error, debemos ingresar el número 5, por decir como primer número, y el segundo número, que va a ser parte de la división, el divisor. Le doy intro y me dice no es posible, la división no es posible. El segundo número debe ser mayor a 0. Ya está, no es posible ejecutar. Ya de esa manera entonces nosotros podemos tener desarrollado el algoritmo que nos permita la división entre dos números enteros, teniendo en cuenta que el segundo número, el divisor, debe de ser mayor a 0. Ese es un ejemplo de cómo poder realizar un algoritmo en el software que nosotros estamos usando al presente. Saludos cordiales, hasta luego jóvenes.